Nos acompaña hoy la enfermera especialista en educación sexual, Marta Eugenia Ortiz. El título de este conversatorio es Mitos, propósitos y claves para una sana sexualidad. El moderador habitual, Esteban Carlos Mejía, hoy tuvo un pequeño problema y no pudo venir, pero él volverá en los próximos conversatorios. Mi nombre es Luz María Montoya, soy la editora de Vivir en el Poblado y los voy a acompañar en este momento. Marta Eugenia es además experta en guión mental y eso es lo primero como que le vamos a preguntar. Marta Eugenia, buenas noches. ¿Y qué es el guión mental? Buenas noches para todos, muy lindo poder estar aquí con ustedes y compartir este conocimiento. Muchas gracias al periódico pues por invitarme. El guión mental es todo lo que llamamos las cucarachas que tenemos en la cabeza. Esto es una programación mental que aprendimos en la infancia. Tiene mucho que ver a veces con la cultura, con lo que nos enseñan en la familia y con lo que nosotros interpretamos de cómo se comportan los papás. Entonces hicimos como una película para la vida, un guión, y por eso los muchachos dicen, se peliculó mi mamá, se peliculó mi novia, porque cuando estamos en el guión mental lo que hacemos es dramatizar. Actuamos como si la vida fuera una película y repetimos escenas una y otra vez. Bueno, para volver un poquito como al tema de la sexualidad y saber cuál es la relación que vamos a hacer entre guión mental y sexualidad, ¿qué es exactamente la sexualidad y para qué es? Bueno, es bien lindo saber la sexualidad, es una energía muy importante en nuestra vida, tal vez tiene que ver con todo. La sexualidad es una energía que nos permite crear seres y cosas que antes no existían. Además de tener hijos, la sexualidad también nos permite crear. Los artistas tienen que tener su sexualidad activa en términos de reconocer esa energía creadora. También la sexualidad es un tipo específico de comunicación que en todo el mundo los seres humanos distinguimos. Aunque hablemos diferentes idiomas, sí vamos a darnos cuenta cuando una persona se acerca a nosotros con deseo sexual. Por eso es un lenguaje específico. Bueno, y ahora como busquemos la relación entre el guión mental y la sexualidad, ¿cómo afecta el guión mental la sexualidad de una persona? Bueno, y me faltó una cosita de qué es la sexualidad antes de decirle eso, y es que la sexualidad es una función del organismo. Como cualquier función del organismo, la sexualidad tiene un sistema y órganos específicos para realizarse, ¿cierto? ¿Cuál es la relación entre el guión mental y la sexualidad? En referencia a la sexualidad, los seres humanos tenemos muchas creencias inadecuadas, muchas creencias que nos evitan disfrutar esa energía tan bonita que es la sexualidad, muchas creencias que nos frenan en el desarrollo y en la madurez que conlleva el proceso de compartir nuestra piel con otra persona. Tenemos un deseo sexual que se expresa de una manera diferente, incluso tenemos una forma diferente de comunicar la sexualidad. Cuando dicen mayores, ¿es qué edad? Mayores de 45, de 50 años. Bueno, y la diferencia fundamental entre el deseo del hombre y la mujer con los años, ¿cuál es? También es mucho creencia. Yo creo que los hombres sufren mucho con la sexualidad, aunque las mujeres pues podemos decir que se nota como más, pero yo creo que los hombres sufren mucho, porque en ellos desde jóvenes se pone una expectativa de que ellos tienen que satisfacer a la mujer y que ellos se las tienen que saber todas en referencia a la sexualidad, que ellos son los que guían a la mujer, que ellos son como los que deben ir adelante con el tema. Esa es una creencia que genera mucho sufrimiento en los muchachos cuando están empezando su vida sexual, y en los hombres adultos cuando ya tienen experiencia, también la creencia frena como ese proceso, esa evolución, ese proceso de goce sexual. Entonces en los hombres hay muchas creencias, por ejemplo, como el problema el problema de la erección, que creen que va disminuyendo a partir de los 40 años, que ya no son tan potentes, es la pérdida de la potencia sexual, que es un temor en los hombres que se instala con mucha frecuencia y que no acompasa con la realidad, porque no tiene que ser. Si una persona crece con esa creencia, con seguridad esa creencia se va a hacer realidad, pero si la persona se convence de otra cosa y cree en el poder de su sexualidad y en el propósito de su sexualidad, entonces va a funcionar bien y va a pasar bueno.
Por ejemplo, tenemos muchas creencias inadecuadas respecto a lo que es ser mujer y respecto a lo que es ser hombre. Y ahí específicamente también hay creencias inadecuadas respecto a cómo debe funcionar una mujer en el encuentro sexual y cómo debe funcionar un hombre. Y ese es el guión, porque el guión es todas las creencias que aprendimos pequeños y que ahora que somos grandes no corresponden con la realidad. Pero no quiere decir que hay un guión que pueda ser bueno, también puede haber un guión bueno que... Muy bien, Luz María, esa pregunta es bien interesante porque cuando yo hablo de guión mental siempre me refiero a las creencias inadecuadas. O sea, yo tengo aprendizajes sanos, he aprendido cosas que me sirven en la vida, a esas yo no las llamo guión mental. ¿Por qué? Porque es que el guión mental es una película montada en la cabeza que no corresponde a la realidad. Entonces reacciono como si estuviera en la película y no reacciono con los elementos que tengo ahora, aquí, ahora en mi realidad. Con tanto sexo virtual, digamos, en las personas más jóvenes, ¿qué mitos se han creado con respecto a esto y cómo puede afectar como la sexualidad en los jóvenes? Pues yo creo que el sexo virtual es un sexo infantil, en el sentido de que no se asume la responsabilidad con otro ser que como yo es libre de compartir la vivencia sexual, sino que es una forma de poder tener control sobre algo que no existe, que es ahí un computador y unas imágenes. Entonces en esa medida es un sexo inmaduro, donde la persona tiene miedo de afrontar la realidad de una experiencia sexual que es el encuentro con otro ser humano. ¿Cuáles son como las preocupaciones que le manifiestan? Hay muchas cosas. Es muy común que los hombres se quejan de que sus mujeres no les dan todo el sexo que ellos quisieran. No sé qué dirán los hombres que aquí. Muchos se quejan los hombres de que las mujeres no les dan todo el sexo que ellos quisieran. ¿Y esto por qué pasa? Yo creo que eso tiene que ver mucho con la comunicación de la pareja, cómo se está comunicando la pareja. Yo creo que las mujeres utilizamos el sexo para castigar muchas veces a los hombres. Cuando no se están manejando bien, entonces les quitamos, como dicen algunas, cortamos los servicios, ¿no? De alguna manera como para castigarlos. Y eso no nos sirve ni a nosotras ni a ellos, porque los dos perdemos cuando hacemos eso. Pero eso es en algunos casos, porque hay otras mujeres, por ejemplo, que manifiestan que simplemente pierden el deseo así sientan amor por la otra persona. ¿Cómo puede manejar una mujer que está enamorada de su pareja pero que no lo desea? ¿Cómo puede hacer para que reviva esa pasión? Yo creo que para revivir pasión, yo utilizo una metáfora y es lo que es una hoguera. Cuando tú prendes una hoguera, una chimenea, al principio la llama está crujiente, brillante, un color muy especial, se le ve la fuerza a la hoguera. Así es el enamoramiento, cuando estamos muy enamorados, que es el eros, así estamos, con la llama encendida. Pero a medida que va pasando el tiempo, el fuego se va acabando, ¿cierto? Y la hoguera, y quedan las brasas. Y yo creo que esas brasas candentes son el amor verdadero. Entonces la sexualidad es un puente que une el eros, que es el enamoramiento, y el amor. O sea que la sexualidad es muy importante en la vida de la pareja. La sexualidad es algo que deberíamos, pues cada uno ocuparse y responsabilizarse de ella cuando estamos en pareja, de vivirla, de sentirla. Porque la sexualidad es ese puente que hace que el eros se convierta en amor verdadero, en amor complemento, en amor compañía, ese amor soñado por todos nosotros, que es que me quieran por ser quien soy, como soy, tal como soy. Claro que cada pareja decide hasta dónde, qué quiere, porque es que a veces también nos montamos en unos parámetros sociales que no corresponden al deseo de cada uno. Entonces, cada pareja tendrá su límite en términos de sexualidad, hasta dónde quieren llegar. Yo creo que las parejas mayores tal vez ya no tienen un encuentro sexual tan frecuente, pero genital, pues, un coito tan frecuente, pero sí sexualmente se unen cuando se toman la mano, cuando se miran a los ojos, cuando conversan de los temas cotidianos. A veces se sienten acompañados y sienten la alegría del amor. Hablando de la frecuencia, ¿hay algún dato o algo que usted desde su conocimiento diga hay una frecuencia ideal?
para una relación en una pareja ya madura, por ejemplo? No, yo creo que no. La frecuencia, no hay nada que sea ideal. Yo creo que cada pareja tiene que encontrar su punto de encuentro. Yo creo que los seres humanos nos perdemos, nos equivocamos mucho midiéndonos con otros, comparándonos con otros, incluso comparándonos con estadísticas. A veces comparándonos con estadísticas, los seres humanos perdemos nuestra identidad y nuestra esencia. Entonces, cada pareja debe hablar del tema, encontrarse. Yo cuando las parejas vienen a consultarme porque tienen dificultades en su relación sexual, que como le digo es muy común, que me consultan es porque no se están encontrando sexualmente, porque hace mucho tiempo que no tienen sexo, incluso ocurre con personas muy jóvenes. Yo lo que les digo es que se acerquen desde la palabra, desde la mirada. Incluso les pongo el ejercicio de que duerman cerquita. Duermen en la misma cama, pero a veces muy distanciados, entonces que duerman pegaditos. Solo eso, que respiren juntos, que conversen más, que se miren a los ojos y empieza entonces a aprenderse otra vez el eros. ¿Cómo se puede prevenir que la pareja llegue a este punto de frialdad? Nos vamos enfriando porque en vez del amor y en vez de la ira, que es una opción de reclamar, nosotros lo cambiamos por resentimiento y nos alejamos de las personas que más queremos. Esto no solo pasa con la relación de pareja, pasa en todas las relaciones, pasa con los hijos, pasa con los amigos, pasa con los compañeros de trabajo. ¿Cuáles son los errores que no deberíamos cometer o no debería cometer una pareja en un momento de alejamiento sexual? Debe haber algunos errores generados por resentimiento, quizás por la falta de acercamiento. ¿Qué se debe evitar? Es lo mismo, evitar el resentimiento. Primero, ¿cómo yo evito el resentimiento? Dándome cuenta de él, dándome cuenta que estoy resentida y dándome cuenta cuál es el propósito de estar con este hombre o con esta mujer. Ya le apuntamos al propósito, el propósito que es tan importante. ¿Yo para qué estoy aquí hoy? ¿Cierto? Para que yo me encuentro con ustedes hoy, por ejemplo. Es muy importante para mí tener claro el propósito en cada acto de mi vida, y eso es lo que hace que yo tenga conciencia de lo que estoy haciendo. O sea, la infidelidad contando, ¿qué pasa con esto y cómo afecta? Vea, yo creo que eso puede ser un error. Es que la verdad es que los seres humanos tendemos a como dicotomizar todo, o sea, separar, poner en los extremos, ¿sí? Entonces, ¿esto es bueno o malo? Y no, hay cosas que no son buenas ni malas. Generalmente las cosas no son buenas ni malas, son. Entonces, cada experiencia, cada circunstancia tiene su explicación, ¿cierto? Entonces yo no voy a decir que es malo esto o aquello. En todo caso, sí creo que es muy infantil y puede ser muy inmaduro, que porque yo no logro contactarme profundamente con mi pareja, entonces más bien busco por otro lado, en vez de trabajarle al tema con mi pareja y ocuparme de esa persona que un día yo elegí para compartir la vida. Pero sí puede ser profundamente perjudicial para la relación el que alguien se dé cuenta de la infidelidad del otro, con seguridad afecta sexualmente. Depende, porque depende de qué tan herible, digámoslo así, o qué tanto patrón de resentimiento tiene el otro, porque yo creo que no somos propiedad del uno del otro, no somos propiedad. Yo creo que una de las claves que yo tengo para una sexualidad sana es la plena libertad. O sea, de pronto una relación abierta, ¿usted considera que podría ser en un momento dado una buena clave para mantener estable una relación de pareja? Todos conocemos historias donde una relación abierta, donde una experiencia con otra persona es lo que me hace valorar a la persona que tengo en la casa. Pero no quiere decir que en todos los casos ese tenga que ser el camino, es lo que yo quiero dejar claro aquí. No quiere decir que en todos los casos ese es el camino. A veces ocurre que encontrarnos con otra persona nos haga valorar al que tenemos en la casa. O podría generar resentimientos. No tiene que ser la opción. Es que precisamente el hecho de rotular las cosas es lo que nos hace a los seres humanos enredarnos tanto. El asunto es que aprendamos a ver las cosas tal como son en un momento determinado. ¿Cuál propósito tengo yo aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y tal como son las cosas ahora, entonces poder emitir una opinión, porque es que yo creo que en la vida lo que hacemos es opinar.
ninguno de nosotros realmente tiene la verdad absoluta. Bueno, uno de los temas que más preocupa a las mujeres con respecto a la sexualidad es la menopausia. ¿Qué tanto y por qué causa la puede afectar? ¿O esto es otro de los mitos? En la menopausia también hay muchos mitos. Es que incluso resultamos ser como el tema de la burla, la menopausia, de burlarnos de nosotros alrededor de la sexualidad. Nos burlamos mucho de nosotros mismos en todas las etapas de la vida. Hay mucha burla hacia el ser humano, mucha descalificación en torno a una energía tan hermosa y tan poderosa que, como le decía ahorita José María, nos sube al cielo o nos baja a lo más profundo de la tierra. La sexualidad es una energía muy especial. Entonces nos burlamos de la mujer porque tiene el calor de Queta. Tenemos un montón de mitos alrededor de eso y de temores que nos hacen descalificarnos a nosotros mismos. Pero en realidad la menopausia es una etapa de la vida y cada etapa de la vida hay que vivirla con lo que trae. Yo en mi trabajo con las personas, ayudándolas a cambiar su guión mental, lo que les digo es: yo no les cambio la vida, yo no les voy a dar las claves y los pasos exactos para que transformen su existencia. Yo lo que les voy a dar es una información que ustedes pueden usar para cambiar su vida. Son ustedes los que la cambian. Entonces, cuando empezamos a creer y a valorarnos a cada uno en la etapa de la vida en la que estemos y a disfrutarla con todo lo que trae, eso para mí es afrontar la vida. Bueno, yo quisiera en este momento abrir el micrófono para que las personas participen y pregunten con este tema que con seguridad genera muchas dudas, y aprovechemos a la doctora Marta Eugenia Ortiz. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No quieren que se va. Fue muy de moda de hablar con las palabras exactas y les insistían a los padres que hablaran muy de frente con los hijos. ¿Qué tan cierto es esto, que es contraproducente o no contraproducente? Yo tengo una anécdota de una niña que le pregunta a la mamá, ¿qué es virgen? La niña está sentada, y es que todas las cosas tienen su contexto, ¿no? La niña está sentada en la mesa del comedor de la casa. Mamá, ¿qué es virgen? Y la mamá se pone roja y después empieza a elaborar todo un discurso para explicarle lo que es virgen, para explicarle lo que es una relación sexual, y le da una retahíla, toda una historia, y después le dice: entonces virgen es cuando tú pierdes la virginidad, ¿cierto? Después de haberle explicado todo eso, la niña se queda mirándola y le dice: mami, entonces ¿qué es extra virgen? Está mirando el aceite de oliva extra virgen. El niño pregunta una cosa y nosotros le sacamos la enciclopedia y le mostramos un montón de cosas que eso no es lo que le está preguntando. Entonces, siempre que un niño te pregunte sobre algo que tiene que ver con los órganos sexuales, con el encuentro sexual, pregúntale: ¿por qué te está preguntando eso? ¿Sí? ¿De dónde viene esa pregunta? Y la invitación es a que le contestes directamente lo que él te está preguntando. Porque cuando tú empiezas por allá a elevarte con un montón de cosas, ni siquiera pone cuidado, ni siquiera es que lo escandalizas, es que el muchachito ni siquiera pone cuidado a todas esos discursos explicativos innecesarios. Entonces pregúntale: bueno, ¿y por qué me preguntas eso? Y de ahí ya contéstale específicamente lo que preguntó. ¿Existen otro tipo de placeres que pueden ser incluso superiores, o cómo es eso? Montar en bicicleta, una comida sabrosa, compartir con los amigos, hay tantas cosas que hacer. Entonces nosotros ponemos como si el placer estuviera solo en los orgasmos, y buscando ese orgasmo nos perdemos de un montón de placeres de la vida. ¿Cómo es de placentero tener una conversación profunda con un amigo? ¿Cómo es de placentero estar con la familia? ¿Cómo es de placentero estar con nosotros mismos? Una sábana limpia, un baño antes de dormir, ¿sí? Y tantas cosas con las que nosotros podemos traer placer físico a nuestra vida. Entonces, no es descalificar el orgasmo, porque pues muy chévere, ¿no? Pero es que el problema es que ponemos en él toda la expectativa.
y eso nos genera mucho sufrimiento. Encuentro mujeres que llegan a consulta y dicen, nunca he tenido un orgasmo. Y parte del proceso es decirle, bueno, hija, ¿y tú qué crees que es un orgasmo? Porque a veces ni siquiera sabemos lo que es un orgasmo. Y yo no sé si alguno de ustedes puede explicar lo que es un orgasmo. ¿Es qué es? ¿Cierto que eso nos explica? Un orgasmo se vive. Y yo creo que cada uno de nosotros lo vive de una manera distinta. Un orgasmo, sí, es un placer máximo físico, pero ustedes se imaginan lo que sentirá Falcao cuando mete un gol. Y cuando grita y baila, él debe sentir algo, es un placer físico profundo. Entonces hay que buscar también placeres en todas las áreas y eso nos va a ayudar a encontrar orgasmos más plenos con nuestra pareja, porque no estamos poniendo una expectativa ahí en el encuentro sexual, poniéndole al otro una responsabilidad que además no es de él. Una de las claves para una sexualidad sana es entender que cuando vamos a un encuentro sexual, cada uno tiene que ir a buscar su propio placer. Cuando yo voy a un encuentro sexual a complacer a otro, ya estoy perdido, me estoy perdiendo. Si yo voy a un encuentro sexual, yo tengo una frase muy linda respecto a eso, y es que la sexualidad es amor por mí mismo. Yo voy a la sexualidad por amor a mí misma, por amor al otro y por amor a la humanidad. La caricia, que alguien nos mire, nos reconozca por lo que somos, que alguien nos vea. Eso es lo que los seres humanos necesitamos. Y la rutina, el mito de que la rutina y la convivencia permanente van en contra del deseo sexual. Los seres humanos todos necesitamos rutinas. Las rutinas, para mí, son orden que ponemos en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestras relaciones. Otra cosa es volvernos rutinarios, rutinaristas. Y es que las personas rutinaristas no permitimos los cambios, no resistimos a los cambios, entonces no queremos nada nuevo. No, yo no voy a hacer eso porque yo nunca lo he hecho, ¿cierto? Entonces es irnos a los extremos. Las rutinas son importantes. Dígame si no es importante usted saber cuáles son los días que usted se encuentra con su pareja, por ejemplo, si son novios, los días que tienen para encontrarse. Si son esposos y viven juntos, la hora de llegada de cada uno. Eso nos da seguridad, ¿cierto? Saber que el esposo llega a una hora determinada y que si no va a llegar, nos avisa, por ejemplo. Esa es una rutina que a todos nos da seguridad. Entonces, una cosa son las rutinas que establecemos como un orden en nuestra relación y el rutinarismo, que es la resistencia a tener cambios, a hacer cosas nuevas. La seguridad en la pareja, ¿qué tanto influye para que tengan una sexualidad más adecuada? Bien. Muchas veces se dice que la base fundamental de una relación es la confianza, ¿cierto? Pero generalmente pensamos, y la confianza es una acción que lleva a sentir seguridad. Seguridad en que estoy bien, seguridad en la vida, seguridad en el otro, ¿cierto? El problema es que aprendemos que tenemos que confiar en el otro, sin confiar en nosotros. En estos días, un amigo mío, su hija cumplió 15 años, y entonces él me pidió que le ayudara a escribir una carta donde le diera a su hija permisos. Eso es darle un poder al hijo, darle permisos para ser una mujer adulta. Entonces me decía, ¿qué permisos le doy? Yo le enumeré un montón de permisos, pero dentro de eso le dije, dale permiso a tu hija de disfrutar su sexualidad. Y él dijo, no, yo ese permiso no se lo voy a dar a una niña de 15 años. Entonces le dije, listo, empieza por darle permiso primero de confiar en ella. Si confía en ella, desde la confianza en ella, que ella entonces pueda confiar en los hombres. La seguridad empieza por confiar en mí. Mi seguridad empieza porque yo confío en mí. Y cuando yo confío en mí, entonces puedo confiar en ti. Incluso solo quedarnos en uno de los propósitos de la sexualidad, que es la reproducción. Y esa creencia arraigada en nuestra mente genera después que no funcionemos adecuadamente en ese proceso de compartir nuestra vida sexual. Entonces, sí, a veces la religión nos hace mucho daño en ese sentido.
Yo no creo que esa sea la voluntad de Dios. Yo creo que la voluntad de Dios es que disfrutemos. De hecho, creo que nosotros somos el sexo de Dios. Dios está allá, pues Dios es una esencia, es una energía espiritual, y nosotros somos de carne y hueso. Y Él nos creó para poder vivenciar, digo yo, la experiencia sexual que Él no puede lograr desde la espiritualidad. Entonces nosotros somos el sexo de Dios. ¿Qué tal si cuando tienes una relación sexual placentera piensas que estás haciendo feliz a Dios? Buenas noches. ¿Y acaso tenía una pareja homosexual en su consultorio? Sí. Mi propósito no es enviarle a una persona su orientación sexual. Me importa que la persona sea feliz. Me importa que se sienta bien. De hecho, diferencio la realidad del guión preguntándole a la persona si está bien. Si realmente el chequeo me dice que está contenta, bueno, entonces yo creo que es una elección individual, personal. Por eso me parece muy sabio el Papa cuando dice quién soy yo para juzgar. Yo creo que ese comparte amor simplemente es también una opción de compartir el amor. Bueno, la bisexualidad se ha puesto un poco como de moda, entre comillas. Usted tiene como información en su consultorio que se ven cada vez más niñas, más adolescentes que son bisexuales, pero que tan bisexuales son realmente, pues simplemente cuestión de moda y de seguir patrones que se están dando. Igualmente creo que pueden haber las dos cosas ahí. De hecho, la genética se está estudiando lo que se llama la epigenética. Eso es mucho más profundo que hablar de los genes. Y se está estudiando como de pronto la homosexualidad es lo que viene en los genes, que viene del proceso de la gestación y que es una programación, digámoslo así, física y biológica, ¿listo? Pero también creo que hay muchas cosas en los adolescentes que se van volviendo moda, y yo creo que en eso sí es muy importante la orientación, el chequeo de los padres y de los maestros, que creo que no tienen mucha información y que a veces no saben qué hacer. Alguna vez un papá me decía, ¿qué hago si mi muchacho se me para al frente y me dice, papi, yo soy gay? Entonces él me decía, yo me muero del susto donde mi hijo me venga con esa noticia. Entonces le decía yo, bueno, primero, esperemos pues que eso no pase, para que usted no pase por ese momento, ¿no? Pero si eso llegara a pasar, ¿sabe qué? Si es un muchacho de 13 años, contéstele tranquilo. Ah, bueno, hijo, ¿tú crees que eres eso? Yo veo un hombre o yo veo una mujer, ¿cierto? Para mí tú eres una mujer y te quiero mucho. Y tú puedes decidir, tú eres el dueño de tu vida. Cuando usted le deje de poner tanta atención al tema, entonces el muchacho se relaja y ya va a tomar una decisión consciente de que lo van a amar, si es gay o si no es gay, ¿sí? Que no depende de eso, que lo quiera su papá y su mamá, que lo acepten en la familia. Aparte de la religión. Aparte de la religión, pues la cultura, ¿cierto? La cultura que vamos transmitiendo de generación en generación, una cantidad de creencias sobre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, que aunque hemos evolucionado, a mí me impresiona. Yo creo que las personas tendemos mucho a comparar nuestra juventud con la juventud actual, ¿cierto? A mí me impresiona cómo nos parecemos. A mí me impresiona cómo llegan muchachos a mi consultorio, jóvenes hombres con unas ideas tan machistas, impresionantes. Por ejemplo, ¿con Tan qué ideas? machistas, ¿Qué tipo de ideas? Tan machistas como que les gustan las niñas muy chiquitas, para ellos, entre comillas, hacerlas. ¿Todavía? Sí, entonces eso a mí me impresiona, porque yo cuando estaba jovencita, que eso hace muchos años, estoy muy joven pues, pero cuando estaba adolescente, eso no estaba en mi cabeza. Sin embargo, ahora se ven unas creencias en los jóvenes tan machistas y en las niñas tan sometidas, tan necesitadas de amor, que a mí me impresiona. Muchas veces digo yo que los que deben venir a estas charlas
deben ser más los padres y los maestros que los mismos muchachos, porque somos los padres y los maestros los que transmitimos estas creencias. Pero a veces nuestra orientación sexual a ellos se queda en nuestro miedo a que tengan una relación sexual, o a que sean homosexuales, o a que embaracen una muchacha. Y ahí, con ese miedo, entonces no asumimos la responsabilidad de un tema tan importante en nuestra vida, de un tema tan poderoso. En los estratos bajos, por ejemplo, la ausencia del masculino es de una cosa absolutamente real, y es que no están, es que los han asesinado, ¿cierto? Los padres, los hermanos, los hombres de las comunidades. Y en nosotros también ocurre que es que nosotras mismas hemos descalificado al hombre. Hay muchas cosas muy odiosas en nuestra cultura, incluso los mismos hombres se ríen del tema, y a mí eso me duele, ¿cierto? Por ejemplo, decir que todos los hombres son cortados con la misma tijera, que todos son iguales, que todos son infieles. Incluso se llega a decir que madre no hay sino una, en cambio padre es cualquiera. Y entonces descalificamos al ser humano hombre, y no nos damos cuenta que también nos descalificamos nosotras como mujeres. Yo le digo mucho a las mujeres, y también me lo digo a mí, una de mis actividades conscientes es reverenciar mentalmente a todo hombre que se acerca a mí. ¿Y cómo se hace eso de reverenciar mentalmente? Reverenciarlo. Simplemente es mirarlo con todo el respeto, como el individuo que es. Y simplemente mirarlo y sentir admiración por ese ser humano. Aunque no converse conmigo, aunque simplemente pase por mi lado, es un ejercicio que hago para combatir el guión que aprendí de que a mí me decía mucho mi mamá y mi papá: estudie, mi hija, para que no tenga que depender de un hombre. Y eso ha causado en mí y en muchas mujeres de mi generación la separación, la rivalidad con los hombres. Y quiero al menos aportarle a la humanidad en ese sentido, que las mujeres que me escuchan y que tienen cerquita a sus maridos, que los valoren, que activen la energía masculina desde su alegría. A ver, las mujeres somos alegría por esencia y los hombres son seguridad. Muy bien. Incluso muchas veces se juzga como que es algo que sucede en sectores de bajos ingresos o ligados a falta de educación, pero en realidad uno va viendo que eso está en todos los estratos, en todas las condiciones. Realmente, ¿por qué se genera eso y qué tanto influye después en una relación equilibrada y estable, teniendo en cuenta que es algo que se conserva silencioso porque es muy difícil de expresar el haber pasado por una situación de El eso? acoso existe desde que existe la humanidad. La humanidad, eso es un guión, ¿cierto? Es como la lucha de los sexos que siempre ha existido. Los hombres contra las mujeres contra los hombres. Y eso es algo a lo que estamos llamados todos a sanar. Ocurre porque en la sexualidad es una opción de poder para muchas personas, tener poder sobre otro. Y esa no es una sexualidad sana, igualmente es una sexualidad infantil. Cuando un hombre quiere, como se dice, poseer a una mujer o una mujer a un hombre, está desde una visión infantil del amor, que es como el niño pequeñito que quiere que la mamá sea solo para él. En el momento evolutivo del niño eso es verdad y es necesario que él sienta eso para que poco a poco se vaya diferenciando. Pero cuando estamos adultos eso no puede persistir y persiste. El deseo de apoderarnos de la otra persona. Eres mío y soy tuya, ¿cierto? Ese es otro de los mitos, que cuando nos casamos entonces yo soy tuya y tú eres mío. Ese es un mito muy destructivo. La sexualidad sana tiene que vivenciarse en plena libertad de los sujetos que la comparten. Entonces, yo creo que todo eso del acoso se da por nuestra inmadurez, se da porque estamos,
tenemos un programa mental obsoleto, viejo, que tenemos que actualizar en referencia a la sexualidad. Si yo voy a la sexualidad con alguien, es porque yo quiero. Es mi decisión libre y autónoma. Y la sexualidad sana se da dentro de los límites de libertad, dentro de los límites de la fe, dentro de los límites de la dignidad de cada una de las personas que comparten el acto sexual. Pero claro, como en todo, hay muchas distorsiones en nuestra mente y en nuestro comportamiento en referencia a funcionar sexualmente. Yo quiero aquí compartir una cosa que es muy importante para mí cuando hablo de sexualidad y que se la quiero decir también a todas las personas. La sexualidad tiene 3 propósitos y me importa mucho en el sentido de la madurez que las personas veamos nuestro propósito en cada acción de la vida. Entonces, la sexualidad tiene un propósito que es la reproducción humana, la conservación y la evolución de la especie. Y fíjese que ahí en ese propósito usted ve el cielo, la tierra y el cielo. Estamos para reproducirnos, pero también la sexualidad es para evolucionar, ¿cierto? Cada generación va adelante de nosotros, si lo creemos. El segundo propósito de la sexualidad, y es muy lindo, y yo creo que no lo tenemos presente, es que cada vez que nos encontramos sexualmente, un papá y una mamá, estamos reforzando el vínculo filial familiar. Entonces yo les digo a las parejas jóvenes, encuéntrense sexualmente. Cada encuentro sexual de ustedes dos genera vínculo en su familia. Sus niños sienten que los papás se están amando. Ellos no tienen que verlos hacer el amor, no, pero ellos perciben que los papás se están amando. Y eso a los niños les da seguridad, les da esperanza y les enseña orgullo. Entonces, ser conscientes de eso cuando tenemos niños no es una obligación, es una responsabilidad con cada uno de nosotros, con nuestra familia, ¿cierto? Y también con la humanidad como especie. Y el tercer propósito de la sexualidad, que es el que llaman, cuando ya no es la reproducción, cuando ya los hijos crecieron, el propósito, yo creo, sublime de la sexualidad es gozar, compartir sentimientos placenteros, reforzar la seguridad, el amor y la alegría, que espiritualmente se convierten en fe, solidaridad y felicidad. Ahorita decías una cosa que puede ser muy preocupante y es que la inseguridad de las niñas se está dando mucho pues, en separaciones y digamos que es una realidad pues, que es muy contundente la cantidad de separaciones. ¿Cómo hacer para que pese a esta situación que es casi que inevitable puedan crecer con una sexualidad sana? Cada vez que yo me acerco a un grupo, le dejo una semillita de este conocimiento, me siento satisfecha cuando 2 o 3 personas llevan el mensaje en el alma. Yo creo que lo que hay que hacer es educar a los padres, educar a los jóvenes, educar a los padres, educar a los maestros. Enseñar estas cosas sencillas y profundas. Si la sexualidad vivida cada día tiene un propósito, si yo voy a la sexualidad con el propósito de gozar, voy a estar en la búsqueda de esa meta. Si yo voy con el vacío del amor, a llenar un vacío que traigo desde la infancia, muchas personas realmente van a la sexualidad a buscar caricias y salen vacíos, porque están buscando llenar la caricia que no tuvieron de pequeños en un encuentro sexual. Entonces nos toca madurar a todos. Nos toca madurar para poder disfrutar de este poder tan hermoso que es la sexualidad. Acuérdense de eso. La sexualidad une el cielo con la tierra, une lo femenino con lo masculino, genera la creación en la unidad de los principios femenino y masculino que están presentes en todo lo que ha sido creado.
Cuando usted tiene una idea y le impregna esa idea su energía sexual, con seguridad esa idea va para adelante y se realiza. Entonces acuérdense que la energía sexual es suya y es su responsabilidad cómo usted la vive, cómo usted la comparte o no, sobre todo cómo la vive con usted misma. Cuando la mamá se va de la casa y el papá es el que se queda asumiendo el rol, que decimos que es doble rol, o cuando la mamá es la que se queda sola, el papel que toma la mamá y cómo descalifica ese que se va. Yo, por ejemplo, le enseño a la gente que no diga soy separada, porque yo no soy separada, yo soy soltera. Yo ahora soy soltera. Yo me casé, tuve hijos y después me divorcié. Ahora mi estado civil y mi estado afectivo es soltera. Y también he tenido otras parejas, otros compañeros en mi vida, ¿cierto? Muy bien. Entonces mi experiencia ha sido muy importante en esto y la experiencia de muchas mujeres que tenemos los hijos y en nuestro proceso de separarnos de los padres de nuestros hijos, de terminar la relación, generamos mucho resentimiento en nuestros hijos por sus papás. Y a veces conozco muchas mujeres, y yo me salvé de hacerlo porque aprendí esto en un momento oportuno de mi vida. Muchas mujeres le están negando a los hijos el encuentro con sus padres, descalificando el hombre. Entonces, no, su papá no sirve para nada. No, pues pídame a mí que su papá, nada. ¿Sí? Por ejemplo, yo decía, prepotentemente decía, yo no necesito un hombre para criar a mis hijos. Y aprendí que yo sí necesitaba un hombre para criar a mis hijos. Y me tocó entonces trabajar el resentimiento mío y el de mis muchachos, para que recibieran a su papá. Ese papá que yo, ellos, la vida, elegimos. Solo pensar que si no hubiera sido ese mi esposo, no tendría yo los hijos que tengo ahora, que ya tienen 30 y 27 años y cada uno está caminando adelante en su proyecto de vida. Entonces, atención con eso. Los hijos necesitan papá y necesitan mamá. La mamá es absolutamente necesaria en los primeros 12 años de la vida. Alimenta, asea, cuida, ¿cierto? Protege. Pero el papá, oigan esto pues, hombres que están aquí, los papás son importantes de ese momento y el resto de la vida. Los papás son muy importantes. La energía masculina es la que nos saca a la sociedad, es la que nos hace ser personas que funcionamos socialmente. La energía del papá es la que nos saca afuera a ser profesionales exitosos y es la que nos da esa seguridad en el corazón de que las cosas van a estar bien. Entonces, valoremos eso. Si nos hemos divorciado y tenemos niños, ocupémonos de sanar la relación con el papá de nuestros hijos. El papá de tus hijos no tiene que ser tu mejor amigo, pero sí tiene que pertenecer a tu familia extensa. El papá de mis hijos pertenece a mi familia extensa. Si está enfermo, yo lo acompaño. Pues si no hay por ahí, hay una celosa que sufra. Si se puede, ¿cierto? Si se le muere a alguien de su cercano a él, también yo lo acompaño. Entonces, atención con eso, califiquemos a los hombres, califiquemos al papá de nuestros hijos. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, yo creo que Marta Eugenia tiene una afección en la garganta que me da como un poco de pesar forzarla más. De todas maneras, les quiero contar que este es el último conversatorio del año. Los conversatorios de Vivir en el Poblado y el Centro Comercial Santa Fe Medellín regresan en febrero, y a partir de febrero va a estar en la página web de Vivir en el Poblado, van a estar subidos todos los conversatorios que ha habido desde el año pasado hasta ahora. Son más de 30, no tengo en este momento la cifra, pero van a poder mirarlos en la web y disponer de ellos. Muchas gracias por su presencia, por su participación, y muchas gracias a Marta Eugenia Ortiz. Bueno, con mucho gusto, gracias a ustedes. Ojalá que todo esto les sirva. Eso es lo que espero.